entonces estamos en nuestras casas con Sara Bertrand, directamente desde Chile y en Brasil. Y qué alegría, muchísimas gracias, Sara, de poder aceptar esta invitación, de verdad estoy súper feliz. Muchas gracias a ti por invitarme. Y esa fue mi introducción. una grande autora de literatura. Nos conocimos en y bueno, hoy vamos a entrar ya directamente en las preguntas para ganarle al tiempo y a ver un poquito más. Entonces, a ver, Sara, mi primera pregunta es, ¿tienes alguna rutina cuando escribes? A ver, sí, yo creo que escribir es un poquito rutinario de todas maneras. Uno tiene que, como todos los oficios, practicarlo con mucha pasión y como diariamente, porque yo creo que es importante escribir todos los días. No todos los días se escribe con la misma intención y las mismas ganas, digamos, lo que hablan muchos escritores, eso de la musa, cuando uno realmente está inspirado, claro, esos días son gloriosos y otros días son muy tristes, muy difíciles y como que hay que sacar a cuentagotas un par de páginas. Entonces me obligo básicamente a escribir todos los días. En general, otro tipo de rutinas que tengo, que esto se lo tomé a un escritor que admiro mucho y que yo creo que me hizo escritora de alguna manera, que es Roberto Bolaño, chileno, que está traducido en Brasil también. Sí, claro. Y él decía, entre sus manifiestos o cartas a los jóvenes escritores, siempre decía que había que escribir de a 2 en 2 o de a 3 en 3. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno no tener el niño mimado en la computadora, de manera que tú, si te trancas con ese texto, tienes otro niño mimado. Entonces, yo en general me gusta escribir de 3 en 3. O sea, ese es mi panorama ideal de escritura, es decir, cuando tengo 3 textos que se van armando. Qué maravilla. Y de algún modo entro y salgo de uno u otro dependiendo del humor, dependiendo las ganas. En este minuto particular, dada la contingencia, nuestra pandemia que nos está azotando duramente, me pasó una cosa un poco difícil y fue que 2 de los textos se me fueron como jabón en las manos, así, y me quedé con la novela que estoy escribiendo, que yo pensaba terminarla más o menos, entregársela a mi editor, habíamos acordado en octubre, y creo que bueno, me quedé con esa novela sola, no ningún otro texto más. Entonces estoy un poco nerviosa de que todavía sigo con mucho ánimo escribiéndola, pero digo, cuando llegue el momento de la página en blanco, no sé qué va a pasar, porque los otros 2 textos se fueron, como te digo, como jabón, o sea, salieron rápidamente y bueno, uno de ellos va a salir por Babel, que es una editorial colombiana. Ajá. Y el otro es un texto un poco más complejo porque es medio poético y es bastante como duro. Yo te diría que rayan en el realismo sucio, así como mucha calidad junta. Y ese texto, tengo la oferta de una editorial, quiero ver un poco el catálogo de esa editorial para ver si le vendría a estar ahí, pero ese texto sí lo voy a ilustrar con un ilustrador chileno que no sé si lo conocen, que se llama Daniel Blanco. No lo conozco. Sí, es excelente. Él tiene además una editorial que se llama Endorsai y es un muy, muy buen ilustrador y yo siento que es de mundos interiores como bien complejos. Entonces creo que le va a hacer muy bien al texto. Es la mejor representación, ¿no? Oye, qué padre. Entonces ahorita, por lo que parece ser, tus libros son de literatura, pero ¿hay algún proyecto de literatura infantil o infanto-juvenil? Sí, tengo un proyecto, pero ese ya está terminado. El de Babel es juvenil, el que terminé de Babel, que se llama Samurai. Sí, uy. Es literatura juvenil. Sí. Y ese debiera salir, bueno, no sé,
María Osorio, que es la editora y que es fantástica, tiene sus tiempos para editar, así que yo no sé cuándo irá a salir, pero ese sí es muy juvenil. Tengo otro proyecto con una editorial también colombiana que se llama Cataplum. Ah, yo la conozco, buenísima, ¿no? Muy buena, Sí, de sí. literatura infantil Bueno, y infanto juvenil, ¿no? y ese sí un texto, yo diría, más infantil. Sí, porque Cataplum tiene más infantil, Está en creo, esa ¿no? frontera entre lo infantil y lo juvenil, Sí. y, se llama La memoria del bosque. Es un libro como una especie de cuento de hadas, sí. Ay, qué lindo. Sí, Qué lindo, como un porque formato. esta editora tiene un catálogo lindo y para literatura infantil, pues no te puede Sí, quedar y mal, pero es excelente. lo está ilustrando Elizabeth Wills, que no sé si lo... No la conozco, es de Colombia también. Ah, es una ilustradora de Medellín, Ah, ok. que a mí me gusta mucho, Pues hay mucho, mucho. muchísimo talento, porque no sé si nosotros, no sé si sabes, pero bueno, eso te lo dejo para después, para que lo conozcas, pero estamos con una galería virtual, comenzamos ¿Ya? desde esta pandemia, y no, he conocido muchísimos ilustradores, es increíble, porque nos vamos, hoy apostamos una ilustración de Taiwán, directamente desde Taiwán, entonces nos vamos para donde tú quieras, ahora sí que estamos viajando, pero virtualmente, y, por ejemplo, ayer creo que fue una chica de Chile y hoy descubrí una chica de Colombia y mañana tal vez de China y estamos así. Entonces, esto realmente está en colateral con la galería, las entrevistas, las pláticas y conversas con café, porque creo que el autor y el ilustrador obviamente que tienen que tener una excelente sinergia, ¿no? Una excelente sinergia. Y hablando de ilustradores, esa era mi pregunta, porque obvio que tú ya eres una autora consagrada, como se dice aquí en Brasil. Y entonces, Bueno, no sé si uno se consagra alguna vez. Yo creo que, no sé, yo siempre que termino una novela, digo, no, la próxima sí va a ser la novela. Entonces yo creo que la consagración la vamos a dejar para más adelante. no, pero si eres muy famosa, si eres súper bien, eres muy conocida, realmente has viajado muchísimo a nivel nacional e internacional. Y entonces, una autora que ya viajó, que tiene varias publicaciones con diferentes, además, editoriales, ¿escoges ilustrador, Sara, o llega a haber situaciones donde tú no tienes ese privilegio, por decirlo así, o esa suerte de decir, oye, yo quiero hacerlo con tal, no importa el país, no importa si vas a publicar directamente con una editora en Brasil o en Francia, vamos a decir que lo voy a publicar en español, pero tú quieres escoger, ¿tú siempre escoges tu ilustrador o ya te pasó una vez en este momento presente que no? Yo creo que, no sé, como que no lo veo como algo que me tenga que ganar el escoger el ilustrador o no, porque yo creo que lo más importante en la factura de un libro es realmente escoger la editorial. Yo creo que no todos los libros son para todas las editoriales. Y no Yo todos creo que, son para los mismos ilustradores, ¿no? yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando eres un escritor novel, en el sentido de no amargarte, acomplejarte, sentir que no vales si una editorial te dijo que no, porque efectivamente tú no escribes para todo el mundo. La literatura es universal, evidentemente, pero no todos los libros son para todos. Entonces, así como hay lectores de literatura fantástica, de poesía, de cosas más científicas o más enciclopédicas, no sé, libros informativos, Ajá. etcétera, hay editores que tienen sus como fondos que tienen que ver con tus temáticas. Entonces yo siento que lo más importante para uno es darte cuenta de alguna manera el pulso que tiene el libro nuevo que tienes entre manos. Sí. ¿Quién va a entender ese libro? ¿Quién es la persona que va a ser capaz de traducirlo y de convertirlo en un objeto libro? Una vez que ya como que entras a esa conversación de a dos, que me parece muy, muy, muy vital la conversación entre un autor y un editor, Sí.
Ya, luego, el ilustrador yo creo que va haciendo una conversación de repente de a dos, de repente, por ejemplo, me ocurrió con La Mujer de la Guarda, que Sí, yo se lo pasé a María Osorio, porque inicialmente salió publicado en Colombia, se lo pasé para su colección de Frontera, que no es una colección ilustrada. sí. Y entonces ella me dijo, Sara, este libro no es para Frontera, este libro yo quiero publicarlo en Frontera Ilustrada. Y tuvimos un cierto así como roce en el sentido de decir, sí, tú crees, y bueno, y ella sí me dio sus razones y encontré que tenía razón. Y Sí. ahí fue cuando ella me dijo, me gustaría que lo ilustrara algún ilustrador chileno. ¿Quién se te ocurre? Y entonces, claro, ahí escojo, ¿te fijas? O sea, otras veces, en el caso de La Memoria del Bosque con Cataplum, Mafe tenía la idea de hacerlo con una ilustradora que en realidad es una chica súper talentosa, que es española, pero que en ese momento no tenía tiempo, no Sí, podía como adquirir el libro o empezar a sí, trabajarlo en 3 años más, sí. y la verdad que fue como, bueno, no, Es mucho es una tiempo. editorial, claro, es una editorial chica todavía que está Sí, partiendo, sí, independiente, entonces para ella era importante que el libro saliera, digamos, dentro de un un año. tiempo. Sí, sí, Entonces, ahí empezamos una conversación y a mí me gustaba mucho Elizabeth. Y yo empecé, oye, mira, esto tiene que ver con mucha fauna, mucha flora. ¿Qué tal si Elizabeth, porque ella es muy de flora sobre sí, todo, siempre sí, está dibujando bosque y selva, ella o sea, es oriunda de un lugar muy selvático en la provincia de Medellín. sí. Entonces, como que claro, a mí se me ocurrió que podía ser, Está bien, y como que se casan, ¿no? Ajá. Es claro, un entonces como matrimonio. que yo creo que eso es una conversación. Yo creo que en la medida que tú encuentras el editor que siente que ese libro le pertenece, porque eso es muy importante cuando tú tienes un ilustrador y un editor, que tanto el editor como el ilustrador tienen que hacer propia su historia. O sea, Sí, en La Mujer de la Guarda, yo aparte de pasarle el texto a Alejandra, eh, o sea, María y yo no le dijimos nada, o sea, fue tú, crea tu historia a partir de esta historia, o sea, como sí, cuéntanos la historia de La sí, Mujer de la Guarda sí, a tu manera, y yo creo sí. que eso es súper importante, Es cuando en muy el fondo rico, ¿no? sí, el ilustrador se adueña, se apropia de este texto de tal manera que es capaz de recontarlo. Sí, sí, esos son los libros ilustrados, los lindos, mágicos libros ilustrados que todo el mundo quiere y que todo el mundo Claro, quiere ganar premios, ¿no? Porque creo que eso de los premios también es súper importante y bueno, depende también de la visión de lo que tú quieres, ¿no? Muchas veces los lectores, el alcance de los lectores tal vez sea más importante que el premio. Muchas veces ganas un premio, pero no tienes una cantidad enorme de lectores. El libro no viaja, súper extraño, ¿no? Pasan sí, una serie de cosas. Y cuando el libro es ilustrado, vamos a decir que no importa si es en Colombia o en Perú, y se compra en Europa, muchas veces la editorial en Europa escoge su propio ilustrador y es totalmente una sí, cosa diferente, con ilustraciones diferentes. Y como el sí, idioma es diferente, ahí ni siquiera hay un contacto sí, directamente pasa con el eso. autor, ¿no? Entonces se compran los derechos y tú haces lo que realmente quieras hacer en esta obra, respetando los derechos autoriales y Sí. respetando la calidad, ¿no? Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, con álbum familiar, que en Chile salió mira, me voy a ausentar 2 segundos para mostrártelo aquí in Sí, sí, situ. sí, 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 Sí. Entonces, por ejemplo, y ahora va a salir en México por sí. el Naranjo, por Ediciones ¡Ay, qué Naranjo va a salir. padre! Entonces, esta es la edición colombiana, esta es la edición italiana, ¡Wow! y esta es la edición chilena que salió por Six Barral, que la única ilustración que tiene es esta, que es de una catalana que se llama Carmen Vendrell, Sí, que es muy buena, ella es una mujeraza. Y ahora en México sale álbum familiar, pero totalmente ilustrado. Tiene sí. muchas ilustraciones y esas ilustraciones las está haciendo Amanda Mijangos. Uy, buenísimo, buenísimo. Muy buena, Ahí ya ella es la muy buena. conozco.
Sí, ella Bueno. muy buena. Uy, qué padre. Entonces, claro, es bonito también que los libros finalmente, también los países lo hagan propio, o sea, de algún Claro. modo, este libro es Chile, este es Italia, este es Colombia. Y la portada no te dice nada, uno totalmente diferente, te transmite otra emoción, ¿no? Entonces cada portada te transmite una emoción y claro. realmente es impresionante y es súper interesante. Y a ver, dinos una cosa, ¿tú tienes alguna fórmula cuando escribes? Yo conozco muchos autores, muchísimos, que llegan a tener toda una fórmula impresionante. Sara, la autora, ¿tiene fórmula o no? A ver, yo creo que depende de cada libro. Ah, En general, yo apelo mucho a la fotografía. ¿serio? Si podemos hablar de fórmula o de lenguaje expresivo, para mí son muy importantes las imágenes. Entonces, cuando comienza a surgir un texto, generalmente comienza a partir de una imagen precisa. Qué lindo. No sé, La mujer de la guarda fue esta niñita revolviendo este puré y echándole un montón de mantequilla dentro, el puré de patatas. Wow. Entonces, la verdad es que apelo como a una especie de, si tú quieres, como lenguaje sensorial visual, te diría, como hay una imagen que está muy cargada, porque generalmente no son imágenes inocuas, son como imágenes que me perturban, de algún modo me inquietan muchísimo, entonces están como dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, hasta que de repente, ¡pah!, se lanzan. No siempre lo que escribo se convierte en un libro. Eso también es bueno que lo sepan las personas que están en el ejercicio de escribir, digamos, comenzando, y es que, claro, que uno escribe muchísimo y no todo va a ser o va a resultar un libro. Claro. Y eso es como un poco, yo creo, por eso me gusta el de 3 en 3, que también es una especie de fórmula para escribir, porque voy como tanteando los textos, como si este texto efectivamente se va a convertir en una novela, va a ser un cuento, ¿qué es este texto? Como que hay una intriga al principio entre la imagen que surge, que yo la escribo, y de ahí cómo se va desarrollando esa imagen, si esa imagen va a tener como una trayectoria, o tiene un raconto, o cómo es la cosa, como que un poco es como si tú te conocieras con alguien, así para poner una imagen bien cursi, como que empiezas a conocer a esta imagen o este personaje o esta situación que te aparece. No, y además yo creo que también si trabajas de esa forma, yo creo que un texto a lo mejor te apasiona más o de repente quieres más ese hoy y mañana, ay, lo estás odiando porque no sabes qué va a seguir, te quedas atrapada y entonces tomas el otro bebecito de papel y te pones a darle, ¿no? Ideas. Mira, yo me acuerdo yo una vez me gané una beca de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, la fundación de Gabriel García Márquez, y hicimos un taller en Valledupar, que fue muy bueno. En realidad convocaban a como periodistas narradores, era como que tenían que tener esta doble militancia, como estar de novio con el periodismo y con la literatura. Un poco eso era porque nos sumergimos en un espacio bastante mágico, un sector de Colombia muy, muy lleno de leyendas, bueno, además, como en el centro del río Magdalena, y como bien fuerte. Y el profesor, que era Alberto Salcedo Ramos, dijo algo que para mí yo creo que ha sido súper importante, y es que en el fondo tú entras a un texto, escribes y nunca lo dejes como en un punto final, porque uno de repente, uno siempre está escribiendo y hay párrafos que son como que se cierran redondo y uno cierra una idea perfecta. Eso déjalo para mañana, porque si tú cierras la idea perfecta, al día siguiente entras y el texto de alguna manera ya te botó.
Es como un poco Sí, abstracto lo que estoy diciendo, pero es súper práctico. sí, Es que en el fondo tú vas caminando, caminando, caminando. Yo ahora, por ejemplo, estoy escribiendo la historia de una mujer que se va a vivir a una isla, más bien solitaria, como que hace una especie de retiro, sí, y se encuentra con una mujer, una vecina que es absolutamente como de este tipo, como evangélica, muy religiosa, de esas que tratan como de convencerle que sea, que bueno, que encuentre las bondades de su Dios y qué sé yo, sí. bla. Y por otra parte se encuentra ella también con el diablo, o sea, se encuentra con las dos caras de la moneda, el bien y el mal. Es una novela acerca del bien y el mal. Y entonces me pasa que hay escenas que, claro, que cierran perfecto. Entonces, cuando veo que está llegando la hora de cerrar el boliche, digamos, de apagar las luces y irme a acostar, atajo ese final y lo dejo ahí hasta terminarlo, o lo que hago es que termino de una vez y parto inmediatamente con la otra escena. O sea, nunca dejarlo en esos puntos finales que se dan entre medio de la escritura, que después, uy, es un culo retomar, o sea, es muy difícil. Oye, eso me recuerda en dos cosas. Me recuerda en cuando haces un bacalao, se me vino a la mente las memorias de mi abuela y ella decía, lo mejor es dejar reposar el bacalao. Te esperas un día, 24 horas y ahí ya se sazona y ya está pronto. Y la pintura también, la ilustración es así. Cuando ilustras, quieres terminarla, pero cuando la dejas en un punto y regresas al otro día, te das cuenta, ay, a lo mejor no era este color o puedo significar algo. Y yo creo que eso es un secreto también, ¿no? Podría ser hasta una Bueno, película. sí, yo creo que cuando un libro está terminado de verdad, ya, Sí, ahí, terminamos el libro, siempre hay que reservar. O sea, ahí aplica la cocina totalmente. Tú sí. dejas tapadita tu olla, pones el computador, no sé qué, y pueden, lo ideal es que pasen 2 o 3 meses y lo vuelves a leer como si fueras un lector Sí, extranjero, en sí. esa tierra, totalmente extranjero. Oye, y Es saltan a buenísimo, la vista buenísimo, sí. inmediatamente todos los errores. Es muy Una buena buena técnica, fórmula, una excelente fórmula. Muy bueno. Oye, bastante Sara, común. y platícanos, entonces, por ejemplo, cuando te quedas en esa página a la mitad o está casi acabando y de alguna manera te atoras y porque quisiste cambiar algo, te diste cuenta que no funcionó, ¿cuál es tu salida? ¿Cómo le haces cuando no sabes por dónde ir, por decirlo así? Mira, yo creo que es bien raro lo que pasa con la literatura, porque uno de repente tiene una idea, Sí, comienza con una idea, ¿ya? sí. Esta imagen ya uno la pasa al papel, esta fotografía, para mí como que siempre hablo como de fotografía. La Imagen. primera fotografía que apareció Ajá. fue esta. Entonces, nada, de pronto esta historia que tú pensabas que iba a ir por esta línea, Sí. se va por una tangente y yo creo que uno, en ese sentido, yo diría que uno se tiene que tener su lealtad primera con la historia, porque la historia tiene una lógica y porque uno va como armando una especie de tinglado o andamiaje, si tú quieres, de tal modo que de pronto la idea original ya no funciona y tú tienes que ser fiel a lo que la historia misma te va mostrando. Es un poco esotérico lo que estoy diciendo, Eso pero es difícil, ¿no? Acreditar en lo primero que apostaste. sí, finalmente uno de Wow. repente como luchaba con eso, con los Sí, primeros textos yo luchaba con la idea que yo tenía y en realidad, si tú te das cuenta que existe también algo como un poco incontrolable en el ejercicio de escribir, que hay cosas que surgen y que van a surgir como de tu voz interior o porque drenan imágenes, empiezan a drenar, sí, a drenar, a drenar, y de repente la historia incluso te incomoda, incluso no quiere mostrársela a nadie, o sea, te parece que es como incendiaria, no sé, a mí me pasó muy fuerte con La mujer de la guarda,
y con el último libro que tengo publicado, que es este, que es Álbum Familiar, que es una novela en el fondo, acerca de mujeres, de historias de mujeres, cómo se construyen las mujeres en esta como sucesión de mujeres que te antecedieron. Ok, una matriarcada. Y de alguna manera, esos dos textos, La mujer de la guarda y Afuera, fueron libros que me incomodaron muchísimo, que llegó un punto en que yo dije, ay, no, esto que está saliendo es demasiado íntimo, o es demasiado fuerte, o aquí hay algo como, y ya, y uno tiene que darle, porque de alguna manera tú estás entrando en la dinámica de los personajes, no en tu historia. Sí. No eres tú, son esos personajes. Claro, si tú pusiste a esta chica en todas estas circunstancias, que en el caso de Afuera, de esta novela que salió el año pasado por MC, yo como que la coloqué en una circunstancia difícil, o sea, su vida no era fácil, etcétera, tengo que ser consecuente con eso, o sea, la historia te pide cierta consecuencia que tú tienes que dar, porque es así nomás, ¿no? El mismo personaje te lo pide, ¿no? El mismo personaje te está diciendo, ok, Sara, continúa con la historia porque es por ahí, ¿no? Entonces, sí. El mismo personaje te llega a hablar en las noches. Yo creo que hay muchas veces que pierdes el sueño porque a lo mejor hay un pensamiento y lo quieres apuntar, porque si no lo apuntas se te va al otro día, las ideas eso es muy importante, siempre apuntar, andar, bueno, antiguamente uno andaría con libretitas, hoy día andas con el celular y puedes apuntar en el cuaderno de notas de tu celular, pero es muy, muy importante tener un cuaderno de notas, porque yo creo que sí hay momentos en que uno tiene ciertas como iluminaciones, como que tú realmente llegas a una concisión que no alcanzas en otro momento. Ves una imagen y dices, wow, esto es esto y representa tal. Lo tienes que registrar, o lo tienes que registrar con fotografía. Si no lo registras, ¿qué te va? Realmente es un momento, ¿no? Entonces, es padre. Oye, Sara, ¿y tú escribes en las noches? ¿Tú eres búho? ¿Tú eres un búho? Totalmente búho. Un animal totalmente búho, pero como ves tú, tengo hijos, así es que es difícil. Tuve que acostumbrarme a escribir más bien de día, pero mi rutina es un poco leer hasta muy tarde, ya que no escribo, leo hasta muy tarde, a veces, bueno, hasta que termino el libro, y me levanto también como muy lentamente por lo mismo, entonces leo en las mañanas también. Bueno, ahora ya no voy a dejar a los chicos al colegio ni una de esas cosas, entonces claro, uno se más, pero después yo te diría que me pongo como a trabajar a mediodía y qué sé yo, pero siempre sí, yo siento que cuando tengo que rematar un libro, o sea, cuando llega un momento en que tú te das cuenta que ya la historia empieza a agarrar una velocidad y tú estás llegando al final de la escritura, y ahí en general me ocurre que son 2 o 3 semanas en que ya el tiempo pasa un poquito lo mismo que con el confinamiento. Desaparece el tiempo, ya no existe, y escribo a la hora que sea, en el momento que sea, de pronto estoy en la noche, de repente me levanto en la mitad, me pongo a escribir, y eso, o sea... Y así pasa. Y así. Bueno, y entonces, a ver, para las personas que van a ver este video que va a ser bajado en YouTube, en el canal de Mercado Libros, y que van a escucharlo y que van a querer saber una palabra de inspiración en estos momentos, ¿qué es la primera palabra que se te viene a la mente? Palabra para inspirar. Para inspirarnos a todos. Estamos en casa, ya tenemos más de un mes. ¿Qué podemos decirles a esas personas? ¿Qué les dirías tú a tu público con una palabra? Yo diría, ¿pueden ser 2 palabras? Diría observación, 4. Observación y digerir. Uy, observación y digerir. Sí, porque yo creo que para escribir uno tiene que observar mucho, tiene que educar la mirada, aprender a mirar de otra manera, mirar cómo miran los perros, mirar cómo miran los animales, mirar cómo miran las plantas, o sea, esa cosa de que un poco de la literatura japo, o de la filosofía japo,
yo en el árbol en mí, el árbol y yo, uno solo, o sea, como esos juegos de miradas, y luego digerir, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, que en el fondo la cocina, si lo ponemos en el marco de ese tipo de cocimientos, sí. Implica picar la cebolla, cortar el ajo, agregar los ingredientes poco a poco, y todo esto se va macerando, se va construyendo poquito a poquito, y luego tú tienes que digerirlo y hacerlo propio, y entonces eso a mí me gustan las palabras, a como asociar la literatura a el acto de observar y de digerir. Está buenísimo, está buenísimo. Y además en el confinamiento uno sí, puede... está súper apropiado para estos momentos, está súper observarte, porque qué horror como uno pasa de los, no sé, de los estados altos a bajos, sí, de odiar, amar, querer. Y eso de digerir también, ¿no? Digerir las emociones, porque los picos suben, bajan, y entonces tienes que digerir también ese sentimiento, ¿no? De alguna forma, entonces tener mucha calma, mucha paciencia también en estos momentos. ¿Y tú estás leyendo algo en estos días? ¿Leyendo? Sí, sí. Sí, está bueno. A ver, ¿qué libro nos recomiendas para, mismo que sea en español, a lo mejor lo podemos comprar de alguna forma? ¿Qué libro sería buenísimo? A ver, hay dos libros que a mí me han gustado mucho, no son de literatura, sino más bien de ensayo. Los dos son de François Cheng, que uno es El diálogo, que habla acerca de la lengua y de la apropiación del idioma, y de qué manera como el lenguaje te introduce también en toda una narrativa propia, o sea que tú te construyes como ser humano también a partir del idioma, y cómo ese idioma es tu lugar de pertenencia. Muy, muy bonito, fue muy bonito. Y el otro es 5 meditaciones sobre la belleza también de François Cheng. Wow. Porque la verdad he estado leyendo bastante ensayo. Ajá. He estado leyendo también a Hélène Cixous, no sé si la conoce, no. y a Deleuze, porque yo creo que hoy día es como imposible no plantearse muchas preguntas, humanamente hablando. O sea, por ejemplo, palabras que me producen como cierta ansiedad o inquietud: frontera. ¿Qué va a pasar con las fronteras? ¿Qué va a pasar con nosotros y la desconfianza? El otro que está al otro lado, que es el distinto, que es no sé, es una amenaza, es una posibilidad de ser. ¿Cómo voy a mirar a ese otro? ¿Cómo van a ser estas microfronteras también? Piensa ahora que uno ya tiene que ponerse una... Y eso ya es una frontera, ya te está limitando. Una tapaboca para hablar. Claro. Ya va el otro siendo tu, comillas, enemigo, amenaza, posible, agresor minúsculo de esta cosa que puede ser asintomática, entonces él te pasa algo. Entonces yo creo que me ha dado mucha vuelta la pregunta sobre qué sentido tiene una sociedad como sin sentido. O sea, cuando tú solamente, esa pregunta no la formuló así, pero de otra manera dijo, ¿cómo se llama? Giorgio Agamben, ¿qué tipo de sociedad es una sociedad que solo busca sobrevivir? Entonces eso como que me llevó a la palabra sentido. ¿Qué sentido tiene una sociedad sin sentido? ¿O cuál es el sentido de vivir en sociedad? Sí, o sea, si nosotros vamos a llenarnos de murallas y vamos a estar desconfiando del otro, incluso de mi vecino, ¿de qué manera voy a construir como un espacio social? Voy a darle espacio a lo colectivo, que finalmente yo creo que parte de los problemas que nos están aquejando como sociedad global es un problema colectivo. O sea, hemos estado muy puertas adentro, preocupados cada uno de su rancho, sí, y hemos dejado de preocuparnos de las cosas como sociales, por ejemplo, la salud.
O Sí. sea, hoy día este virus es un virus que nos amenaza porque no tenemos la infraestructura para cuidarnos. O sea, los gobiernos que nos gobiernan no se preparan para cuidarnos. Entonces, todo ese tipo de preguntas y de inquietudes y de una realidad un poco cruel, porque uno podría decir, ay, Latinoamérica está terrible, pero oye, lo estás viendo en Italia, lo estás viendo en Estados Unidos, lo estás viendo en países muy desarrollados, o sea, y países como muy ricos también, ¿me Pero lo entiendes? Entonces, increíble es que además de que nos causó una barrera, una frontera, un muro, por decirlo así, entre el vecino, ya no te vayas tan lejos, ¿no? Pepo, También por el otro lado nos trajo más cerca. Virtualmente estamos más conectados, con más sentimientos, porque sacamos todo lo mejor de nosotros, ¿no? Porque estamos en una realidad sí, que estamos yo creo que, conectados, ¿no? En una sí, yo creo que es bueno ver el vaso medio lleno, eso es muy importante, sí, poco, sí, realmente porque efectivamente hay cosas que están ocurriendo que son muy bonitas y que esta posibilidad de hablar, por ejemplo, yo ahora contigo, el otro día estuve en un club de lectura de Bogotá, Colombia, y todo esto desde mi casa, es bonito, es interesante, pero yo no me quiero privar de los abrazos, no me quiero claro, privar del contacto humano, ¿te fijas? Entonces, yo creo que vamos a tener que repensar mucho y sobre todo vamos a tener que trabajar mucho vamos a por una apreciar más. sociedad, claro, Sí, una vamos sociedad con más a más, sentidos. ser más creativos, innovadores y vamos a apreciar, ¿no? Muchísimo más las amistades también, porque De todos modos. pues, que lo primero que queremos hacer es abrazar a nuestras familias, abrazar a nuestras amigas. O sea, yo quiero abrazar al señor del kiosco, o sea, da lo mismo. Quisiera abrazar a todo el mundo, sí, qué fuerte. Ay, oye, Sara, entonces nos quedan 2 minutos, el tiempo se nos fue súper rapidísimo. Wow. Y dinos nada más para conocerte un poquito más, eh, ¿cuál es lo que más te gusta? ¿El teatro, el cine o te quedas con el libro? Uy, O las tres cosas, no sé. y bueno, es que a ver, estamos hablando siempre estamos hablando de literatura, porque en el fondo el cine cuenta algo, el teatro cuenta algo, Son visuales, todo. la literatura cuenta algo. En el fondo son distintas formas expresivas de decir o callar. O sea, yo creo que aquí es muy bonito darse cuenta que el arte trata un poco sobre el silencio y sobre la palabra, sobre narrar y callar. Hay cosas que son importantes, mostrar ciertos silencios duros, difíciles que ha tenido la humanidad, y así también narrar momentos de alta vociferación, cuando la humanidad como que ha casi gritado. Entonces yo creo que todas las artes, y te diría la música, lo incluiría la danza, También, también. son muy expresivas. Yo incluso hago circo. Ah, Ahora no puedo hacerlo porque evidentemente no estamos trabajando en la carpa, claro, wow. y no tengo una carpa en la casa, así que Sí. estoy... Pero en el fondo el circo se trata de narrar con tu cuerpo, y tú estás en una rutina, en el aire, y vas a caer con toda la gracia y los espectáculos, Wow. pero tu cuerpo tiene que narrar, contar una historia. Entonces yo creo que finalmente todas las artes son un ejercicio narrativo, para Entonces, salir bien de tu pregunta, bien audiosa. está excelente. Entonces nos quedamos con el mensaje de abrazar todas las artes y apreciar todos los puntos de arte de diferentes maneras. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos este tiempito para charlar con café. Bueno, gracias a ti y espero acompañarlos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Chao. Obrigada, Sara. Obrigada a você.